¿Alguna vez has sentido como si algo estuviera acechando fuera de tu habitación? Esa sensación de que hay una presencia, justo más allá de la puerta, esperando a que bajes la guardia. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empecé a notar algo extraño. Algo que se arrastraba fuera de mi cuarto por las noches. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto los eventos se volvieron imposibles de ignorar. La primera noche fue solo un leve sonido. Algo suave, como si alguien arrastrara los pies en el pasillo, pero no había nadie más en casa. Me dije a mí mismo que era el viento, o quizás el crujir de la madera del piso. Pero al pasar los días, los sonidos se intensificaron. Ahora era como un rasguido constante, algo arrastrándose justo fuera de mi puerta. Me quedaba inmóvil, escuchando, esperando que terminara, pero no lo hacía. A veces veía sombras bajo la puerta, sombras que no pertenecían a nadie. Otras noches, sentía como si algo observaba desde el otro lado. Una noche, el sonido se volvió tan fuerte que me levanté decidido a ver qué estaba pasando. Abrí la puerta de golpe, pero no había nada, solo el pasillo vacío. Sin embargo, el aire estaba frío, más frío de lo normal. Y entonces, el rasguido comenzó de nuevo, pero esta vez venía desde detrás de mí, desde adentro de mi cuarto. Una noche, los sonidos fueron tan intensos que no pude soportarlo más. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, tomé una linterna y me acerqué a la puerta. Cuando la abrí lentamente, la linterna iluminó una figura encorvada, algo que parecía humano, pero no lo era. Se arrastraba por el suelo, su cuerpo retorcido y pálido. En cuanto me vio. Después de aquella transmisión escalofriante, el grupo de amigos estaba en estado de shock. Nadie hablaba, todos miraban el monitor sin comprender cómo era posible que alguien o algo los estuviera observando en tiempo real. Intentaron convencerse de que se trataba de una broma o alguna clase de truco, pero había algo en esos susurros, en la forma en que el ambiente se había vuelto denso y cargado de tensión, que les impedía apartar la vista de la pantalla. Uno de ellos, Raúl, finalmente reaccionó y, con manos temblorosas, cerró la tapa del portátil que habían llevado con ellos. Esto ya no es divertido, dijo con un tono entrecortado. Pero el daño estaba hecho. Algo en el aire había cambiado, y todos lo sentían. Decidieron que lo mejor era irse del lugar lo antes posible. El sitio donde las coordenadas los habían llevado era un edificio abandonado, medio en ruinas, ubicado en las afueras de la ciudad. Parecía ser el lugar perfecto para que alguien jugara una broma macabra, pero algo no encajaba. Mientras se alejaban del edificio, una sensación inquietante los envolvía, como si no estuvieran solos, como si algo o alguien los estuviera siguiendo. El camino de regreso al coche se hizo más largo de lo que recordaban. El silencio entre ellos solo era interrumpido por el crujir de las ramas bajo sus pies y el viento que soplaba entre los árboles. Paula, la más nerviosa del grupo, volteaba constantemente a ver detrás de ellos, como si esperara ver algo moverse entre las sombras. «Siento que nos están mirando», murmuró, pero nadie quiso responderle. El miedo ya era palpable. Cuando finalmente llegaron al coche, todos subieron apresuradamente, con la intención de alejarse lo más rápido posible de aquel lugar. Raúl, quien estaba al volante, giró la llave, pero el motor no encendió. «Vamos, no puede ser ahora», masculló, intentando calmarse mientras volvía a girar la llave. Nada. El silencio que siguió fue insoportable, todos contenían la respiración. De repente, el teléfono de uno de ellos, Marcos, comenzó a sonar. Lo miraron sorprendidos, pues no había señal en esa zona desde que llegaron. Era una videollamada, pero el número era desconocido. Con manos temblorosas, Marcos aceptó la llamada y la pantalla se iluminó con la imagen de alguien que no esperaban ver, era la transmisión en vivo de ellos dentro del coche. Pero lo más aterrador no era eso, sino que detrás de ellos, a través de la ventana trasera, se podía ver una figura oscura, inmóvil, observándolos desde la distancia. «¿Qué demonios es eso?», gritó Paula,
mientras todos volteaban al unísono para mirar por la ventana. No había nada allí. La figura que habían visto en la pantalla no estaba físicamente detrás del coche, pero eso solo hizo que el miedo creciera aún más. «Apaga el teléfono, Marcos», ordenó Raúl, casi gritando. Pero antes de que Marcos pudiera reaccionar, la voz al otro lado de la llamada comenzó a hablar. Era un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro para entender las palabras: «No pueden escapar». De repente, el teléfono se apagó solo, y el coche, sin ninguna advertencia, encendió por fin. Raúl no lo pensó dos veces y aceleró. El chirrido de las llantas contra la grava resonó mientras el coche se alejaba a toda velocidad de aquel lugar maldito. Pero el alivio de estar en movimiento fue breve. A medida que se internaban en la carretera solitaria, el ambiente dentro del coche se volvía cada vez más tenso. Paula empezó a respirar con dificultad, aferrándose al asiento delantero. «Esto no está bien», murmuraba una y otra vez, mientras los demás intentaban calmarla. La radio del coche, que había estado apagada, de repente comenzó a emitir estática. Raúl intentó apagarla, pero no respondía. La estática crecía en volumen, y entre el ruido, comenzaron a distinguirse fragmentos de una conversación, pero no era cualquier conversación. Eran sus voces. Se escuchaban claramente, hablando del momento exacto en que habían llegado al edificio abandonado, de lo que habían visto, e incluso de lo que cada uno estaba pensando en ese instante. «Esto es imposible», dijo Marcos, su rostro pálido de terror. Paula empezó a llorar, incapaz de soportar la presión. En medio de la estática, la voz que ya habían escuchado en la videollamada volvió a surgir. Esta vez era más clara, más fuerte, y decía algo que los congeló a todos: «Ya están marcados. No hay retorno». De repente, la radio se apagó. El silencio dentro del coche era ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de todos. A lo lejos, comenzaron a divisar las luces de la ciudad, una señal de que estaban dejando atrás aquel lugar maldito. Pero el alivio que sintieron duró solo unos segundos, porque entonces Raúl notó algo extraño en el espejo retrovisor. Allí, en el asiento trasero, donde no había nadie sentado, una sombra se movía. El sonido en el techo era lento, pesado, como si algo inmenso se arrastrara justo sobre mí. El crujido de la madera me hizo pensar que en cualquier momento el techo colapsaría, dejando caer lo que fuera que estaba allí. Cada paso, cada movimiento resonaba por la casa, pero no podía ver nada desde mi posición detrás del sofá. Mis ojos estaban clavados en el techo, el corazón latiéndome en la garganta. No sabía si moverme o quedarme allí, paralizado por el miedo. Los minutos parecían horas mientras me esforzaba por contener mi respiración. El sonido continuaba, desplazándose lentamente de una habitación a otra, como si estuviera explorando, como si supiera que yo estaba abajo, pero disfrutaba prolongar mi tortura. A cada paso que daba esa cosa, la casa crujía de forma antinatural, como si no pudiera soportar el peso de lo que se arrastraba arriba. Y entonces, de repente, el sonido se detuvo justo sobre mí. El silencio era aún peor. Un vacío opresivo llenó el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Podía sentir cómo la adrenalina corría por mis venas, pero mis músculos seguían rígidos, incapaces de moverse. Me sentía atrapado en mi propio cuerpo, como si el miedo hubiera tomado control absoluto. De pronto, algo empezó a rasgar el techo desde arriba, como si uñas gigantes arañaran la madera, queriendo abrirse paso. Pedazos de polvo y astillas comenzaron a caer sobre mí, y fue en ese momento que mis piernas finalmente respondieron. Me levanté de un salto y corrí hacia la cocina, sin mirar atrás. El sonido de lo que sea que estuviera en el techo se intensificó, como si hubiera sentido mi movimiento y ahora me persiguiera desde arriba. Cuando llegué a la cocina, cerré la puerta de golpe y me apoyé contra ella, intentando controlar mi respiración. Sabía que la puerta no era suficiente para detener lo que fuera que estaba ahí arriba, pero no tenía otra opción.
El sonido en el techo continuaba, moviéndose de un lado a otro, y ahora podía escucharlo claramente. No solo eran pasos y arañazos, sino algo más, una respiración profunda, pesada y gutural que venía de lo más profundo de su ser. Era como si estuviera olfateando, buscando, esperando el momento perfecto para atacar. Miré a mi alrededor en busca de algo con lo que defenderme, pero la cocina estaba desprovista de cualquier arma útil. Agarré un cuchillo, aunque sabía en el fondo que no sería suficiente contra lo que estaba enfrentando. El sonido en el techo se detuvo otra vez, esta vez directamente sobre la cocina. Pude escuchar el crujido de las vigas, y por un momento pensé que el techo se derrumbaría. Y entonces, el sonido cambió. Ahora no solo venía del techo, sino también de las paredes. Era como si esa cosa estuviera dentro de la estructura misma de la casa, moviéndose a través de las vigas, de los conductos, de los espacios ocultos que no podía ver. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que se me saliera del pecho. Las luces de la cocina parpadearon, y en ese instante, una sombra oscura cruzó por el umbral de la puerta que daba al pasillo. No estaba seguro de lo que vi, solo un destello, pero era suficiente para saber que no estaba solo. La criatura, o lo que fuera, estaba cerca, más cerca de lo que pensaba. Decidí no quedarme allí esperando a que apareciera. Salí corriendo por la puerta trasera de la cocina y llegué al patio. El aire de la noche estaba helado, y la luna apenas iluminaba el jardín, pero la sensación de estar al aire libre me dio una breve esperanza. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció rápidamente cuando escuché algo moverse detrás de mí. Me giré lentamente, esperando lo peor, y lo que vi me dejó sin aliento. Aquella cosa estaba allí, justo en la puerta trasera. Su cuerpo era aún más grande de lo que recordaba, encorvado para pasar por el umbral, y su piel brillaba bajo la luz de la luna. Pero lo que más me perturbaba eran sus ojos, dos pozos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor, como si no hubiera vida detrás de ellos. El cuchillo en mi mano temblaba mientras retrocedía lentamente. La criatura no se movía rápido, pero tampoco necesitaba hacerlo. Sabía que me tenía atrapado, y estaba jugando conmigo. Cada paso que daba hacia atrás me acercaba más a la cerca del jardín, y cuando mis espaldas tocaron la madera fría, supe que no había más escape. Esa cosa seguía avanzando, cada vez más cerca, mientras yo intentaba pensar en una salida. Pero cada vez que miraba esos ojos vacíos, mi mente se quedaba en blanco. Sabía que no podía correr, no podía luchar, y entonces, escuché un nuevo sonido detrás de mí, algo que provenía de la oscuridad más allá del jardín. El sonido detrás de mí, proveniente de la oscuridad más allá de la cerca, era tan perturbador como lo que tenía frente a mí. Era un eco extraño, un susurro grave que parecía extenderse en el aire frío de la noche. No me atreví a girarme completamente, pero en mi mente, el miedo se dividía entre lo que tenía enfrente y lo que venía de las sombras. Estaba atrapado en medio de dos terrores, sin salida visible. La criatura frente a mí seguía avanzando, sus ojos oscuros fijos en mí, su cuerpo alargado y retorcido acercándose con movimientos lentos pero implacables. Mis piernas temblaban de terror, el cuchillo en mi mano se sentía completamente inútil. Pero algo en ese nuevo sonido captó la atención de la criatura. Se detuvo a pocos metros de mí, su cuerpo rígido, y lentamente giró su cabeza hacia el origen del sonido en la oscuridad. Era como si algo más estuviera allí, algo que incluso esa criatura temía. Sus ojos vacíos brillaron con una luz tenue, como si intentara discernir lo que estaba oculto en la noche. Sentí una pequeña fracción de alivio cuando dejó de moverse hacia mí, pero esa sensación fue fugaz. El susurro desde la oscuridad aumentó de intensidad, casi como si estuviera llamando a la criatura. De alguna manera, parecía que lo estaba atrayendo hacia la sombra profunda más allá del jardín. La criatura se mantuvo inmóvil durante lo que parecieron eternos segundos, como si estuviera debatiendo si continuar cazándome o atender ese llamado. Finalmente, giró completamente su cuerpo hacia la oscuridad y, lentamente, comenzó a retroceder.
Sus movimientos eran cautelosos, como si se preparara para enfrentarse a algo más peligroso de lo que yo jamás podría imaginar. Era evidente que lo que sea que estaba en la sombra tenía un poder que incluso esa abominación reconocía. Aproveché ese pequeño margen para alejarme, sin hacer ningún ruido, manteniendo mi respiración contenida. Me escabullí hacia un lado del jardín, mi cuerpo pegado contra la fría pared de la casa. No quería correr, temía que cualquier movimiento brusco pudiera devolver la atención de esa cosa hacia mí. Pero mientras me deslizaba lentamente a lo largo de la pared, algo extraño sucedió. El susurro desde la oscuridad comenzó a cambiar. Ya no era solo un eco inquietante, sino que ahora parecía formar palabras, aunque no podía entender completamente lo que decían. Mi piel se erizó mientras esas palabras ininteligibles se mezclaban con el viento, y de alguna manera, sentí que estaban dirigidas a mí. La criatura estaba completamente enfocada en la oscuridad ahora, su cuerpo temblando ligeramente como si anticipara lo que estaba por venir. Yo, sin atreverme a mirar directamente hacia la oscuridad, seguí retrocediendo, pero el susurro se hizo más insistente. Podía sentirlo en mis oídos, en mi mente, como si estuviera siendo arrastrado por una fuerza invisible hacia aquello que no podía ver. Fue entonces cuando el aire alrededor cambió bruscamente. Un frío antinatural llenó el jardín, mucho más gélido que el aire nocturno que ya me rodeaba. La oscuridad más allá de la cerca pareció engrosarse, volviéndose casi tangible, como una niebla densa que se arremolinaba en torno a algo que no alcanzaba a ver. La criatura emitió un sonido bajo, una especie de gruñido ahogado, y luego, algo increíble sucedió, comenzó a retroceder hacia la casa, pero esta vez no era su elección. Algo, o alguien, la estaba obligando a moverse hacia atrás. Su cuerpo se retorcía y convulsionaba mientras intentaba resistir, pero era evidente que no tenía control sobre sus movimientos. Las sombras que emergían de la oscuridad parecían alargarse, envolviéndola como si estuvieran tirando de ella, jalándola hacia su destino. Lo más aterrador de todo fue que la criatura, que antes parecía indestructible y temida, ahora mostraba signos de pánico. Sus ojos vacíos, antes llenos de desprecio y maldad, ahora brillaban con algo parecido al miedo. Se revolvía, rasgando el suelo con sus garras, intentando liberarse, pero no había escape para ella. Las sombras la envolvieron completamente, y con un último gemido distorsionado, fue arrastrada hacia la oscuridad más allá de la cerca, desapareciendo en el abismo que se había formado. El silencio que siguió fue absoluto. Me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. La criatura, que apenas momentos antes parecía invulnerable, había sido absorbida por algo aún más oscuro y aterrador. El viento frío seguía soplando, pero el susurro había cesado. El jardín, que hasta hacía unos instantes parecía el escenario de mi inevitable muerte, ahora estaba sumido en una calma inquietante. Me atreví a dar un paso hacia adelante, todavía temblando, esperando que aquello que había arrastrado a la criatura no volviera su atención hacia mí. Las sombras en la oscuridad permanecían quietas, como si hubieran completado su misión, pero el miedo no desaparecía. Algo, o alguien, estaba controlando esa oscuridad, y aunque me había salvado de la criatura, no podía estar seguro de que no fuera ahora yo el objetivo de su atención. Mi cuerpo se sentía entumecido, la adrenalina agotada, pero mi mente seguía en estado de alerta. Quería correr, alejarme lo más posible de aquel lugar, pero no podía dejar de pensar en lo que acechaba más allá de la cerca, en esas sombras que parecían vivas. Me pregunté si ese susurro volvería a llamarme, si esa cosa me estaría esperando en algún rincón oscuro. A pesar de todo, sabía que no estaba a salvo. Lo que se había llevado a la criatura seguía allí afuera, en algún lugar, y sentía que tarde o temprano me alcanzaría. Y esta vez, quizás no tendría la suerte de escapar. Las horas se deslizaron en una confusión aterradora mientras me mantenía escondido en el jardín, agachado entre las sombras de la casa. Mi mente estaba sobrecargada con pensamientos caóticos, y el miedo seguía latente en cada rincón de mi ser. Cada crujido de la madera,
Cada brisa que movía las hojas me hacía saltar, temiendo que la oscuridad pudiera volver a reclamarme. El jardín, normalmente un lugar tranquilo, ahora parecía estar envuelto en una atmósfera opresiva. Las sombras se alargaban y retorcían bajo la luz tenue de la luna, como si tuviesen vida propia. Cada rincón parecía ocultar algún tipo de amenaza, y la sensación de ser observado se intensificaba a cada momento. Decidí no quedarme allí mucho más tiempo. La sensación de estar en peligro era demasiado fuerte, y no podía soportar el constante miedo. Me arrastré lentamente hacia la cerca del jardín, con la esperanza de encontrar una salida. Sin embargo, algo me detuvo en seco, un sonido, bajo y retumbante, que parecía venir del suelo mismo. Era como si algo estuviera moviéndose debajo, arrastrándose, empujando contra la tierra. Miré alrededor, tratando de ubicar la fuente del sonido, pero solo vi la oscuridad. Sentí una sensación de desesperanza creciente, como si no hubiera forma de escapar de este lugar maldito. Cada vez que creía que podía tomar una decisión, el sonido se intensificaba, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. No era un simple rasguño, era algo mucho más profundo, como si la tierra misma estuviera sufriendo. De repente, el sonido cesó. El silencio que siguió era aún más aterrador que el ruido constante. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente, tratando de descifrar lo que estaba ocurriendo. Fue entonces cuando sentí algo tocar mi pie. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral y me apresuré a mirar hacia abajo, solo para ver una pequeña mano esquelética asomando entre las hojas secas y la tierra. No estaba seguro de si era real o una ilusión causada por mi desesperación, pero la visión era suficiente para hacerme retroceder. Con el corazón latiendo en la garganta, traté de mantener la calma. Sabía que debía moverme rápidamente, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atrapado en una trampa invisible. Finalmente, logré despegarme del suelo y comenzar a caminar hacia la puerta del jardín. Pero antes de que pudiera llegar allí, sentí el suelo temblar bajo mis pies, como si algo enorme estuviera acercándose. El temblor se intensificó y el suelo comenzó a agrietarse. Pedazos de tierra y raíces se desprendieron, revelando un agujero oscuro que se expandía rápidamente. Algo estaba emergiendo desde abajo, y no quería estar cerca cuando eso sucediera. Retrocedí lo más rápido que pude, mi mente en un estado de pánico completo. El agujero en el suelo se agrandaba y comenzaba a vomitar humo negro y espeso, que se arrastraba hacia arriba en nubes densas. La visibilidad se redujo drásticamente y el aire se volvió más pesado. La sensación de asfixia se volvió casi insoportable. La oscuridad que salía del agujero parecía estar viva, pulsando y burbujeando como una sustancia fluida que no podía comprender. Me tambaleé hacia la puerta del jardín, desesperado por escapar de aquella horrible escena. Pero mientras me acercaba, el sonido de algo moviéndose rápidamente a mi lado me hizo girar. Desde la penumbra, una figura alta y delgada emergió, envuelta en las mismas sombras que emanaban del agujero. No podía distinguir su rostro, pero sabía que era algo que no deseaba enfrentar. La figura se acercaba lentamente, pero su presencia era abrumadora. La sombra que proyectaba era tan oscura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Mi respiración se volvió errática y mi visión se volvió borrosa mientras trataba de pensar en una forma de escapar. La desesperación me empujaba a seguir adelante, pero cada paso parecía ser más pesado que el anterior. La figura parecía moverse con una gracia inquietante, su cuerpo deslizando suavemente sobre el suelo, como si no tocara la tierra en absoluto. Sentía como si la presencia estuviera jugando conmigo, acortando la distancia entre nosotros solo para aumentar el terror. Cada vez que me giraba para mirar, la figura estaba más cerca, como si el tiempo mismo se hubiera distorsionado. Finalmente, llegué a la puerta del jardín y la abrí con un golpe desesperado. Corrí hacia la entrada de la casa, tratando de no mirar hacia atrás. Cada sombra, cada movimiento en mi periferia me hacía saltar. Cuando entré, me aseguré de cerrar la puerta con llave y me apoyé contra ella, intentando recuperar el aliento.
La casa, que antes parecía un refugio, ahora me parecía igualmente amenazante. El silencio en el interior era inquietante y el miedo no me dejaba. Sabía que lo que había afuera podría estar buscando una manera de entrar, y la sensación de estar atrapado en un lugar del que no podía escapar me envolvía cada vez más. Sentí que mi mente estaba a punto de romperse bajo la presión del miedo. Me adentré en la casa con pasos temblorosos, buscando un lugar donde ocultarme, donde pudiera tratar de entender lo que estaba ocurriendo. Cada habitación parecía más oscura y opresiva que la anterior, y el sentimiento de ser observado nunca desaparecía. La sensación de que algo estaba en la casa, acechando en cada rincón, me mantenía en un estado constante de alerta. Cada vez que me movía, creía escuchar el sonido del arrastre, esa misma presencia que había intentado evitar afuera. La casa estaba llena de sombras, y cada una parecía esconder un peligro, esperando el momento perfecto para atacar. El miedo se volvió insoportable. Mientras buscaba desesperadamente un lugar seguro en la casa, escuché un sonido familiar, el arrastre, esa presencia ominosa, ahora dentro de las paredes. Me volví hacia la última habitación que había registrado y vi algo que me heló la sangre. La sombra de una figura alargada se proyectaba en la pared, moviéndose lentamente hacia mí. Con un grito ahogado, corrí hacia la salida. Cuando finalmente salí de la casa, el aire fresco golpeó mi rostro, pero no sentí alivio. Miré hacia atrás y vi la puerta de mi casa cerrarse lentamente, como si una fuerza invisible la estuviera empujando hacia adentro. Sabía que el verdadero terror aún no había terminado, y me adentré en la noche, buscando un refugio mientras el arrastre continuaba persiguiéndome.